no es aceptable que los terroristas puedan estar presentes en ninguna institución de España. No es aceptable. No solamente no es deseable, no es aceptable. Pues quédese con esta imagen del expresidente del Gobierno, porque no se va a producir en esta campaña electoral. El Partido Popular ha decidido prescindir del expresidente del Gobierno para tratar de continuar al frente del Gobierno de España. Lo ha confirmado esta misma tarde el responsable de campaña del PP, Jorge Moragas. No ha sido posible encajar la participación concreta del presidente Aznar en ningún acto de campaña y, bueno, tampoco me parece ningún drama. Pablo Carballo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues Aznar, que no va a participar en esta campaña, una campaña, por cierto, que cada día es un poco más extravagante. Sí, está siendo diferente, desde luego, a las que habíamos concebido, a las que habíamos vivido previamente. No habrá debates electorales tomados así en serio entre los principales candidatos, pero lo que sí tenemos delante es una espiral de apariciones mediáticas de lo más diverso. Y es que los candidatos buscan su hueco en los diferentes medios, ya se prestan a cualquier formato con tal de trasladar su imagen o su mensaje. Bailes, cánticos, excursiones, pachangas, programas de cotilleo, supuestas aventuras, todo vale por una campaña que se ha convertido ya en todo un show. La vamos a analizar igual que la comunicación verbal y no verbal de los principales candidatos a la presidencia. Como las empresas de consultoría y aeroportuario. ¿Y eso cómo se lleva? ¿Lo de ser guapo? Sí. Simplemente se han guiado por sus prejuicios morales. También hay que reconocer el derecho a ejercer libremente esa profesión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Los asaltos se hacen llamando al timbre. Como capta el ejército islámico a jóvenes en nuestro país, las mujeres se han convertido en su principal objetivo. Bueno, les ofrecen prácticamente el paraíso. Hoy nos vamos a acercar a ese mundo. Las redes sociales se han convertido también en el principal foco de captación. Como ejemplo, el de esta periodista francesa que se hizo pasar por una recién convertida. Te quiero como jamás he querido a nadie. No puedo imaginarte lejos de mí ni un día más. En medio de todo ese vicio que te rodea, yo te protegeré. Yo te alejaré de todos los demonios del mundo. Cuando te reúnas conmigo, tú misma te maravillarás de este paraíso. Las calles empiezan a iluminarse en algunas ciudades, aunque falta prácticamente un mes para la Navidad. Y a raíz de la decisión de algunos alcaldes, hoy nos vamos a preguntar en la calle, también en nuestra mesa, si los ayuntamientos deberían dejar de financiar la fiesta navideña como fiesta religiosa. Unha tradición que debe de aportar tamén a comunidade, porque é unha tradición mayoritaria en este caso en este país. Los debería pagar el ayuntamiento, claro está. Cada uno, la religión tiene que pagarla ella. Yo creo que sería conveniente mantener esa tradición. En algunos casos quizás sí, en otros a lo mejor no. Cuestiones de la religión se lo tendría que pagar la Iglesia. Y también a la calle vamos a trasladar otro de los debates del fin de semana, o de las anécdotas, al menos, del debate que protagonizaban en la universidad Albert Rivera y Pablo Iglesias. El lío a propósito de Kant. ¿Conocemos los gallegos la figura de Emmanuel Kant y lo que fue su obra? No tengo ni idea de quién es ese señor. No será el que era presidente de Valencia. Lo que más me suena es el Oliver Kahn, este del que es portero. Ya. Hombre, a mí me suena un filósofo, ¿no? Sí, un filósofo sí. Me suena un filósofo, sí. Un filósofo. Sí, era un filósofo, ¿no? Kant. Sé que es el filósofo alemán que escribió la crítica a la razón pura. Si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, la ética de la razón pura. Me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual.
Bueno, pues como ven tenemos un menú muy variado para despachar esta noche, para degustarlo, pero en esta primera parte del programa queríamos casi atender un compromiso que habíamos adquirido hace unos días con José Julio Fernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos hablar de ese proceso de captación de jóvenes que están inmersos en la sociedad occidental y que acaban siendo reclutados para las filas del yihadismo, fundamentalmente mujeres. Queríamos analizar un poco de forma pormenorizada qué tipo de argumentos se ponen encima de la mesa para que una mujer, una joven que ha sido educada en un ambiente occidental, que se supone que tiene una información o acceso a información suficiente y contrastada, acaba cogiendo un avión y yéndose a vivir a Siria. ¿Cómo es ese proceso? Sí, realmente la capacidad del Estado Islámico para captar, reclutar, adoctrinar y radicalizar a gente no solo llamativa, sino también sorprendente, ¿no? ¿Por qué es tan eficaz, creo yo? Bueno, porque mezcla lo que serán las vías tradicionales de captación a través de situaciones de pobreza y exclusión social con nuevos métodos y estrategias de captación, sobre todo a través de la tecnología digital. Con gran éxito, como vemos y como sabemos, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Qué es capaz de hacer que no ha hecho ningún terrorista hasta este momento? Es capaz de introducir un discurso fílmico de calidad para captar, para adoctrinar, para hacer propaganda. Por ejemplo, hay ejemplos de verdaderamente llamativos. Los vídeos del Estado Islámico tiene sobre 35 productoras el Estado Islámico, ¿no? Regionales, provinciales, regionales y centrales. Bueno, estas productoras sacan vídeos regularmente todos los días, ¿no? Imitando a la estética fílmica de Robert Rodríguez, de Clint Eastwood, de Tarantino. Y no solo eso, sino también videojuegos. Imitan la estética de videojuegos, de Call of Duty, de Mortal Kombat, de los videojuegos muy más reconocibles extendidos. Para todos esos jóvenes. Vídeos de 2-3 minutos sin rollos. No es el rollo del Azarkawic o del Bin Laden que echaban 20 minutos de soflamas religiosas. No, no. Los captados en Europa no van a las mezquitas, son musulmanes de segunda y tercera generación que no van a las mezquitas. Los captan a través de un mensaje novedoso, afectan a sus emociones, a su lógica cognitiva, en un proceso bastante sofisticado. Vamos a ir hablando de ese proceso. Déjame que salpiquemos esta conversación con algunos datos, conversación a la que, por cierto, también asisten Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, buenas noches. Tuco Cervillo, muy buena noche. Vamos al plato de informativos. Como decía, Uxía Rodríguez nos va a ir ayudando a ilustrar esta conversación, empezando por los datos, por los reclutamientos que está llevando a cabo Daesh y que en estos momentos conocemos de una forma más o menos pormenorizada. Adelante, Uxía. Pues como decís, por los datos empezamos. En estos momentos hay 4.000 ciudadanos que hasta hace muy poco vivían en Europa y que ahora son uno más entre los terroristas del Estado Islámico en Siria e Irak, europeos que han hecho suyas las aspiraciones del grupo Daesh. El 14% de todos esos 4.550 son mujeres, otros 1.300 han regresado ya tras haberse unido a ISIS. La Interpol maneja una cifra de combatientes extranjeros del Estado Islámico, hablan de 90.000. En total se calcula que 126 de esos combatientes se han desplazado desde España a zonas de conflicto, la mayoría tienen entre 15 y 29 años. Lo cierto es que Ceuta y Melilla son los lugares donde resulta más fácil encontrarse a jóvenes dispuestos a formar parte de esa yihad. Hay dos factores fundamentales. Tienen el PIB y la renta per cápita más baja y el mayor porcentaje de musulmanes de todo el país. Las mujeres están ahora mismo en ese punto de mira, en el blanco. Las reclaman solteras para contraer matrimonio con mujahidines que luchan en Siria e Irak. Su misión es traer al mundo una nueva generación de yihadistas. Francia es el país que mayor número aporta. Hay 63 mujeres francesas en estos momentos en la región. Reino Unido cree que de allí se han ido 50, de Alemania se han marchado otras 40 jóvenes, de Austria 14 y según el gobierno español hay 6 jóvenes de nuestro país, todas mayores de edad, dicen que se han unido a esa lucha. En España la captación comenzó en 2013, se puso en marcha una especie de yihad made in Spain. Ahora mismo el 45% de los nuevos activistas tienen nacionalidad española. Desde los atentados del 11M han sido arrestadas aquí 634 personas vinculadas con ese terrorismo
islamista. Así que estos son, Fernanda, algunos de esos números que el Estado Islámico teje con todas sus redes. Bueno, pues enseguida nos vas a poner algunos ejemplos recientes de captaciones, de reclutamientos muy llamativos, como decíamos, de personas, de mujeres en este caso, aparentemente bien integradas en una sociedad occidental, con normas de comportamiento aparentemente también absolutamente diferentes a las que podría representar el Daesh. Hablabas de las técnicas que utilizan desde Daesh para reclutar a estas personas, esas productoras que tratan de imitar una estética muy reconocible para la gente. ¿Dónde han aprendido estas técnicas? Ellos son perfectamente conscientes de lo que tienen que hacer para llegar a estas personas. Los estrategas del Daesh son gente con formación en universidades, formación técnica en medios audiovisuales, no son caídos de las montañas de Pakistán, no, son gente, muchas que estudió en Europa Occidental o en Estados Unidos. Realmente el proceso de radicalización es muy complejo realmente, ¿no? Parte de un preconcepto que es una ideología homogeneizadora, es necesario partir de una homogeneidad para poder dar una imagen de unidad, de colectivo frente al enemigo. Ese es el punto de partida básico, ¿no? Que sea homogéneo el grupo, el punto de partida, esa ideología extremista radical. ¿Pero cuál sería el enemigo? El enemigo es el Islam impío, es decir, el que no sigue la doctrina radical, o los infieles, ¿no? Los que no son islamistas. Es decir, es una visión, una interpretación radical tanto de la yihad, de la guerra santa, como de la sharia, de la ley islámica, ¿no? Parte de esa ideología radical, de esa interpretación radical. Es el punto de partida. Una vez que tenemos ese punto de partida, pues se articulan los procesos de radicalización propiamente dicho, ¿no? Que es socializarse en el terror y en el odio y en la muerte. Para que este procedimiento de socialización en el terror sea efectivo es necesario un agente de radicalización, que normalmente suelen ser, en estos casos que estamos viendo, o un clérigo radical, sea presencial o a través de las nuevas tecnologías, no es necesariamente presencial, o pues un activista carismático. Por eso es muy importante la idea de mártir, de héroe, por eso parece muy importante que haya un flujo y reflujo, digamos, de aquí a Siria y de Siria para aquí, para que vengan héroes con su ejemplo a captar. Bueno, eso digamos que se amplía, se magnifica con una potente propaganda a través de los vídeos, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y así se va gestando el radical. No es un cambio de un día para otro. ¿No? ¿Hay un tiempo? O sea, ¿cuánto, no sé si se puede establecer un proceso. No, depende, la etiología radical es muy compleja, depende, ¿no? Pero suele durar un tiempo, ¿no? Que pasa por diversas fases, progresivamente, de forma tal... ¿Esto qué significa? Bueno, tiene muchas consecuencias. El radical al principio es mucho menos radical que al final, por definición, claro está. Entonces, podríamos actuar en las primeras fases del proceso de radicalización y es más fácil reconvertirlo, volverlo a la democracia, digámoslo así. Resetearlo. Por eso decíamos aquí en este programa la autoridad que es muy importante que las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia estén muy encima de los procesos para tratar de evitarlos y de captar a la gente al principio para tratar de recuperarla. Bueno, a partir de todo esto, pues hay una serie de gente que acaba el proceso radicalizándose, otra no es siempre por 100% efectivo. Y aquí es donde se producen las cosas más curiosas, ¿no? Respecto al tema de mujeres, ¿no? Parece que las estrategias con los hombres son diferentes a las de las mujeres, como cabría presuponer inicialmente, claro está, ¿no? A los hombres se le ofrece, digamos, elementos más racionales. Se le paga, se le van a ofrecer placer sexual, se le va a ofrecer el martirio, se le va a ofrecer ser héroe, o sea, elementos más racionales y en parte pues también emocionales en un nivel macroestratégico. Hay que vengar lo que nos hace Occidente, hay que vengar lo que le hacen a los palestinos, ¿no? Eso digamos que es la lógica interna mental de un hombre captado. En cambio, el de la mujer es más civilino, es más sofisticado, es más complejo, ¿no? Se le ofrece el empoderamiento, la autoestima que no tiene en Occidente, la integración en el grupo que no tienen en Occidente, ¿no? Claro, se le ofrece una vida idílica. Pero eso precisamente, a mí me parece que es lo más complicado. Como claro, o sea, a priori, la idea previa que puedes tener es que la mujer, con todos los problemas que todavía tiene, en donde mejor vives en Occidente. Pero como partimos de un imaginario colectivo perturbado y partimos de una gente que, aunque no sea excluida, sí digamos que no está integrada, sí que
sí que no tiene todo el intelecto desarrollado, digámoslo así, a nivel de socialización. En cualquier caso, ¿están todos previamente vinculados de alguna manera al Islam o no? La ¿O puede mayoría haber sí, vinculaciones que vienen por otro lado? Claro, la inmensa mayoría de esos 100.000, 80.000 extranjeros que hay en Siria e Irak, pues el 95% estaban vinculados de una forma u otra al Islam. Son muy pocos los reclutados que no sean procedentes del entorno islámico, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese procedimiento de radicalización, como decíamos antes, los agentes de radicalización tienen que tener un vínculo de una red, puede ser la red de los amigos, de los familiares, la red islámica, la red de la mezquita o la red del locutorio de al lado. Por lo tanto, es mucho más fácil captar islamistas o gente del mundo islámico que gente que esté fuera de esas redes de radicalización, porque si no entran en la red inicialmente radicalización, el proceso no empieza, entonces no va a acabar. ¿Hay un perfil? Sí, la inmensa mayoría del perfil está muy estudiado en muchos países, en España también en muchos trabajos. El perfil es una persona, un hombre, varón entre 20 y 30 años, con escasos estudios, un nivel de vida bajo, que busca pues no solo una decisión racional, no solo ganar dinero, sino que también busca pues trascender su individualidad en un grupo, en un colectivo. Esto le pasa también a otros grupos terroristas históricos que han sido estudiados, ¿no? por los psiquiatras, ¿no? El individuo que se siente desorientado en su vida busca una referencia en el grupo. Entonces el individuo es capaz de autosacrificarse en beneficio del grupo y esto acaba inmolándose. Digamos, la exacerbación del terrorista en el análisis diacrónico es el yihadista que se inmola, ¿no? Llega hasta tal punto su alienación que se inmola, su sacrificio es total en favor del grupo. Vamos a recordar algún ejemplo, porque decías que hay un perfil, pero hay algunos casos concretos que nos han llamado mucho la atención en las últimas horas. ¿Ha estado pendientes de esos casos? Sí, adelante. Efectivamente, porque como decíamos, este es un fenómeno que se extiende por Europa, por Estados Unidos e incluso también por Australia. Adolescentes que abandonan a sus familias para viajar a Siria. El objetivo de las mujeres es casarse con un yihadista. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana en España la Guardia Civil detenía a 2 hombres y una mujer implicados en una red de captación y envío de personas para incorporarse a ese Estado Islámico. La chica, de 24 años y natural, nacida en Granollers, en Barcelona, tenía ya la maleta lista. Otro caso que ha dado en estos últimos días la vuelta al mundo es la historia de estas 2 jóvenes austríacas, Sabina Selimovic y Samra Kesinovic, de 15 y 17 años. Las 2 amigas salieron de Viena en abril de 2014, dejando una inesperada nota a su familia. Estamos en el camino correcto, nos vamos a Siria para luchar por el Islam, nos vemos en el paraíso, decían. Sabina falleció en combate en diciembre de 2014. Samra fue linchada cuando intentaba escapar de Al-Raqqa. Las imágenes de las 2 adolescentes así, posando con niqab, fueron utilizadas por el Estado Islámico como propaganda para reclutar a más jóvenes en sus filas. Lo cierto es que, como ellas, hay muchos más casos. Mención aparte se merece la historia de una periodista francesa que se hizo pasar por una joven recién convertida al Islam. Solo le hizo falta compartir en Facebook algunos mensajes para poner el cebo. Pronto un hombre, Abu Bilal, se puso en contacto con ella. Primero unos mensajes y después conversaciones por Skype. Él presume de sus matanzas en nombre de Alá y del Islam puro. Con sus gafas Ray-Ban y sus zapatillas Nike, pronto decide que ella va a ser su esposa. La quiere en Al-Raqqa, le habla de una vida bonita y muy libre, con cines, restaurantes y tiendas para ir de compras. Escúchame, te quiero como jamás he querido a nadie. No puedo imaginarte lejos de mí ni un día más, en medio de todo ese vicio que te rodea. Yo te protegeré, yo te alejaré de todos los demonios del mundo. Cuando te reúnas conmigo, tú misma te maravillarás de este paraíso. Aquí las personas se quieren y se respetan. Formamos una gran familia en la que ya tienes tu sitio. Todo el mundo está esperándote. Si supieras lo felices que son las mujeres con nosotros. Antes estaban como tú, perdidas. Estoy impaciente porque llegues. Melody, esposa mía, date prisa, te espero. Bueno, pues ahora esa periodista que vive en el anonimato está bajo protección del Ministerio del Interior francés.
Algunos ejemplos recientes que nos han llamado la atención. ¿Es tan fácil contactar con ellos, dejar un rastro lo suficientemente evidente como para que ellos crean que tú tienes interés en formar parte de esto? Sí, es muy fácil, es decir, no vamos a hacer ahora aquí publicidad de las webs y de las redes que usan, pero es muy fácil, es buscar, meter palabras en un buscador de los conocidos y aparece el contacto. Yo mismo lo he visto en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque lo decía antes, por su capacidad de producción audiovisual y su uso de redes sociales muy profesional, ¿no? Es muy profesional y por lo tanto tiene mucha gente en los departamentos de captación para hacerlo, por lo tanto cuantitativamente tienen gente para responder a esos posibles reclutados, ¿no? ¿Cómo es posible que permanezcan al margen de la información que en paralelo se está facilitando también aquí desde Occidente? Porque permanecer al margen de lo que se cuenta de lo que sucede en Raqqa o de lo que se cuenta que sucede en ISIS es muy complicado obviarlo. Bueno, como es gente que ya está iniciada en el proceso de radicalización o de captación, yo creo que sopesan, por un lado, la información, digamos, oficial de los medios occidentales y la cotejan, la balancean con la información subjetiva del imaginario colectivo que le ofrecen los reclutadores desde allá. Y en el medio de su alienación, pues, optan por buscar la solución, pues, más radical, romper con lo que tienen en busca de una nueva identidad, de una nueva aventura, de un nuevo sacrificio. ¿Por qué es tan intenso esto, el Estado Islámico en esto? Porque de ello basa su supervivencia futura. Es decir, está claro, los análisis todos de geoestrategia lo dicen claramente, ¿por qué el Estado Islámico está operativo y está siendo eficaz? Porque tiene un porcentaje muy alto de extranjeros en su territorio. Es decir, si no hubiera este aporte de los 70.000 o 100.000 extranjeros en Siria e Irak, no sería operativo y sería una especie de alter ego de Al-Qaeda. Pero es un califato, es un trasunto de Estado porque tiene dinero y porque hay 100.000 extranjeros allí. Y para que haya 100.000 extranjeros allí necesita propaganda, necesita éxitos internos y externos y necesita captar, y necesita mujeres. Porque si no hay mujeres no hay reproducción, por un lado, no hay reproducción, no hay nuevos guerrilleros en pequeño, en el futuro, por un lado. Y por otro lado, si no hay mujeres, no hay premio sexual a los reclutados en Europa que van a hacer el amor con su premio sexual. Tiene muchas facetas. O sea que básicamente la función de las mujeres allí es esta, facilitar nuevos guerreros, digamos. Son dos funciones muy diferentes. Una es facilitar la procreación, otra es satisfacer sexualmente a los guerreros y otra que parece nueva y que están usando, ya se había usado, otros radicales islámicos ya lo habían usado, es usar a las mujeres en combate. Es decir, en Israel, Israel durante años los únicos terroristas que lo atacaban, bueno, de Hamas y de Hezbollah eran hombres, hasta cierto momento determinado que empezaron a usar mujeres, las primeras que usaron sorprendieron a la seguridad israelí, ¿no? Porque no se esperaban a mujeres. ¿no? Entonces es otra estrategia también que usan, o sea que la mujer tiene un papel muy importante estratégico en la conformación del Daesh y también, digamos, operativo y táctico en ciertas operaciones, ¿no? En ciertas operaciones en el exterior, en el interior pues hay un enfrentamiento directo, yo creo que no es ¿Es muy complicado para los servicios de inteligencia detectar estas redes de captación, desactivarlas? No, porque si nos fijamos en los datos que salen en la prensa, hay cientos de detenidos en Europa en el último año, o sea que la mayor parte de los captadores, de los agentes de captación que están aquí en Europa están siendo detenidos y controlados, ¿no? Lo que pasa es que vivimos afortunadamente en la paradoja democrática, ¿no? Donde las medidas de control tienen que ser represivas, porque si no, no se garantizaría el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y eso pues facilita pues que haya también cierta ampliación o cierta libertad para hacer ciertas cosas de propaganda. Es lógico también, la paradoja democrática es inevitable y ahí tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Pues hablabas de esas técnicas de captación, efectivamente utilizan un lenguaje, una propaganda muy diferente a la de Al-Qaeda, por ejemplo, vinculada con determinados códigos culturales, digamos, ellos sí que saben muy bien qué teclas tocar, ¿no? Los talibanes o Al-Qaeda e incluso tradicionalmente los radicales chiíes
que son otros, ¿no? Los ayatolás, Hezbollah, Hamas, los ayatolás iraníes, usaban una retórica todo religiosa, todo religioso. Esto es un salto cualitativo, es la modernidad, es la yihad global, la yihad sexual, la yihad digital, ¿no? Pero es captar la estética occidental y lo que gusta en Occidente para captar. Pero ellos les gusta también esa estética, quiero decir. Cuando veíamos a este hombre con esas gafas Ray-Ban, bueno, esa actitud occidental, ¿lo hacen por una cuestión propagandística o porque a ellos les gusta esa forma, lo tienen incorporado a su forma de entender el mundo? Yo creo que el radical de segunda y tercera generación de París, de Londres o de Múnich sí le gustan ciertos elementos occidentales, le gusta el fútbol, le gusta la estética de ciertos elementos occidentales. No le gustan otros, ¿no? Por eso reprimen a la mujer, por eso son homófobos, por eso son misóginos, ¿no? O sea que, digamos, selecciona aquello que le produce cierto hedonismo occidental que sea compatible con la interpretación radical del Islam suní en este caso. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso por eso que venden, ese paraíso terrenal que le cuentan a las mujeres que existe en Siria, y vamos a repasar también la realidad con la que finalmente se encuentran las mujeres que compran ese cuento, Uxía. Sí, porque el caso de esa periodista francesa que contábamos hace un momento es un ejemplo de lo sencillo, entre comillas, que resulta captar gracias a las redes sociales, el elemento clave para los yihadistas y el gran impacto del brazo propagandístico con el que cuentan los yihadistas. El Estado Islámico publica, según la Interpol, atención, alrededor de 100.000 tweets diarios, y es que el viaje a Siria comienza siempre en la red con un adoctrinamiento express. Épica, romance y una lucha con sentido, eso es lo que venden. Casi ninguna de las mujeres se va desde aquí para combatir, la gran mayoría se va por la atracción romántica de esos hombres que la propaganda representa como guerreros de la yihad. Se les plantea una ruptura con su vida y se les ofrece el paraíso. Muchas veces también un sueldo. El ISIS sabe muy bien cómo distorsionar la realidad. Sus redes están inundadas de imágenes como estas, de mansiones con piscinas y hasta de comida occidental por todos lados. Una de las blogueras más famosas, que usa el apodo de Pájaro del Paraíso, se dedica a dar consejos. Asegura que allí no pagan alquiler, por ejemplo, y que las casas se les dan gratis. Otra yihadista británica, que tiene 2.000 seguidores en Twitter, adoctrina a las futuras novias de guerreros con la forma más fácil de llegar hasta allí, hasta Siria. El califato, por si fuera poco, incluso ha abierto una agencia matrimonial en la ciudad siria norteña de Al-Bab para mujeres que buscan casarse con yihadistas. Son muchos los blogs de las autodenominadas Muhajira, la que hace el peregrinaje. Se presentan como afortunadas musulmanas y contestan a cualquier tipo de duda, incluso cuántas veces se come allí al día. El problema empieza con la llegada de esas mujeres a ese paraíso prometido, porque su destino, además de ese combate en el exterior, solo tiene 4 posibles salidas. Están las mujeres destinadas a convertirse en esclavas sexuales de los señores de la guerra, 24 horas al día dispuestas a hacer lo que se les ordene. Algunas de las que lograron huir hablan de violaciones de manera sistemática, hasta 15 veces al día. Aunque el principal objetivo suele ser convertirse en madres, su misión pasa por dar descendencia a los miembros de Daesh, por hacer perdurar la especie islamista, niños que serán educados bajo las ideas y preceptos del islamismo más radical. El ISIS incluso hizo un llamamiento hace poco a través de las redes sociales para que acudieran mujeres a Siria y colaborasen literalmente a poblar su territorio. Hay otra opción, porque también buscan enfermeras y profesoras, 2 labores muy importantes que por supuesto no hacen los hombres. Y por último, un papel primordial que no está reñido con los anteriores, el de las captadoras, muy importante en estos momentos, las mujeres que una vez allí se dedican a convencer y a adoctrinar a otras jóvenes. Pues ese es, Fernanda, el panorama que se les suele esperar al final de ese camino hacia el paraíso. Julio, ¿cómo de preocupante es este proceso de captación aquí en Europa? Yo creo que relativizaré un poco la preocupación, ¿no? Son casos muy llamativos porque hay algún caso muy excepcional de gente totalmente occidentalizada y no musulmana que se convierte y se va para allí, pero yo creo que cuantitativamente es pequeño, ¿no? Incluso a nivel masculino los guerreros europeos son una minoría dentro del macro mundo reclutado de los tunecinos, marroquíes, jordanos, saudíes. Es decir, yo creo que cuantitativamente es poco llamativo. Pero sí a efectos de propaganda, a efectos cualitativos, llama mucho la atención. Tanto ellos lo usan para
para presumir de sus logros, y en Europa ya vemos que hay mucha atención mediática en esos casos. No, yo le daría una importancia relativa, pero adecuada, es decir, vamos a tratar de perseguir a esos agentes reclutadores, vamos a tratar de controlar los medios digitales de reclutamiento en Europa, vamos a controlar la entrada y el regreso, perdón, la salida y el regreso, muy importante, porque los que regresan radicalizados son eventualmente terroristas o son eventualmente captadores, es decir, yo mandaría un mensaje de tranquilidad, pero al mismo tiempo de vigilancia, de actuaciones de inteligencia y de supervisión de inteligencia. De todas maneras, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que la comunidad internacional se ponga realmente de acuerdo, que deje de ser hipócrita, que deje de Turquía y Arabia Saudí de apoyar indirectamente al Estado Islámico y que se corte la financiación, eso es lo importante. Si no hay financiación no podrán reclutar porque no podrán pagar los 1.000 euros que pagan, y si no pagan y no hay financiación, el Estado Islámico como tal perderá el territorio. Se convertirá en otra cosa, pero será otra cosa que habrá que analizar más adelante, cómo gestionar el posescenario, que es tan delicado como el actual, habida cuenta los errores del pasado, de Afganistán y de Irak, ¿no? De todas formas, tú como conocedor de este tipo de procesos, ¿qué es lo que más te llama la atención de lo que tiene que ver con todo este mundo del Daesh? Me llama la atención la capacidad de reciclar los instrumentos, como dije antes, clásicos de reclutamiento, pobreza y exclusión social a través de intermediarios, cómo se adaptan, cómo se reciclan al siglo XXI con un lenguaje audiovisual de Hollywood y cómo se reciclan al lenguaje de los videojuegos violentos, ¿no? Y cómo el mundo actual, en vez de fomentar la paz y la libertad, al final acaba pues fomentando el sacrificio humano, la guerra y la muerte. Eso es muy llamativo y muy triste, porque al final la libertad no gana terreno, el que gana terreno es el mensaje del terror, y las nuevas generaciones, en gran parte europeas y no europeas, en vez de apostar por soluciones de paz, pues apuestan en su imaginario y sus deseos de futuro por la muerte y por la destrucción. Problema también que tiene otra lectura inquietante. El sistema educativo europeo no es muy satisfactorio, porque todos estos europeos reclutados, el 95% han ido a clase en la enseñanza primaria, media y secundaria europea. Que no ha impedido que aparezcan este tipo de ¿Qué valores fenómenos democráticos estamos transmitiendo? No somos capaces de no hacer genios, ya no nacer genios, sino somos capaces de que no haya terroristas. Bueno, lo que pasa es que también se sabe, por ejemplo, el bar de Molenbeek, famoso de Bruselas, un barrio que a todos los efectos funcionaba casi como un gueto, porque probablemente las autoridades mucho no se preocuparon hasta que detectaron que era una fuente posible de creación de yihadistas. Hemos sido demasiado populistas, buenistas, o no sé cómo calificarlo. Hemos caído en el nihilismo y no hemos visto el problema que campaba en Europa desde hace décadas. Es inaudito, bueno, también tiene que ver, el tema económico es trascendental. En España hay un equipo de primer nivel de fútbol que está subvencionado por un país que es habitual financiador del Estado Islámico, que es Qatar. Es decir, estamos todos en una hipocresía internacional, como decía antes, galopante, movidos por los intereses económicos, y que por lo tanto dejamos los derechos humanos y la libertad de lado cuando hay otros intereses estratégico-económicos delante. La pela es la pela. Eso es lo importante. La captación de mujeres en Europa es muy llamativo, llama mucho la atención a los medios y a familias. A ver si me pasa eso, le pasa a mi hija. Es muy llamativo, pero cuantitativamente es poquísimo. Bueno, en Galicia riesgo poco. En Galicia, por los datos que se manejan, pues el riesgo es medio, ¿no? Hay un elemento simbólico muy importante, que es la Catedral de Santiago, a efectos de posible atentado, pero que no hay ningún indicio que sea por hoy objetivo. Y una estatua muy llamativa también en la Plaza del Obradoiro, que creo que está tapada desde hace tiempo. Y el reclutamiento, pues, al ser la comunidad musulmana en Galicia, estar adaptada y asentada, no hay problemas de exclusión social, y al ser pequeña, pues realmente no hay ningún indicio que nos lleve a pensar que hay reclutamiento. Aunque sí ha habido intentos y sí ha habido panfletos en Galicia sobre cómo ir a Siria, eso sí yo los he visto, ¿no? Pero yo creo que han venido, en castellano, pues posiblemente de Barcelona o de Ceuta, traídos por alguien que ha pasado. Pero no, en Galicia no parece que hay ningún indicio que nos lleve a
haya procesos de radicalización, ¿no? De todos modos, hay que estar atentos. Insisto en lo de antes, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la sociedad en general deben estar atentos a estos procesos de radicalización. Estos se ven, es decir, la gente no se radicaliza de un día para otro. La gente no se radicaliza ella sola, se radicaliza en un conjunto, en un grupo, en una red de radicalización, ¿no? Hay síntomas que permiten... Hay síntomas, entonces hay que hacer pues, un compromiso democrático de la sociedad y del poder público para atender estas situaciones y reaccionar ante estas situaciones. Sería un proceso similar, supongo, al de las captaciones de las sectas, supongo, ¿no? Sí, en cierto modo sí es similar, es lo que dijimos antes, el individuo que se siente desorientado y busca su significación, su trascendencia en el grupo. Las sectas y otros grupos terroristas que hubo en el pasado, pero de menos densidad ideológica, porque tenían detrás la ideología de base del IRA, de la ETA, del Brigada Rojas, no era, a pesar de era terrorista, no tiene este radicalismo, esta cosmogonía del terror que tiene esta interpretación de la yihad por parte de estos sunís. A ver, ¿alguna consideración, Ernesto? Sí, no, hay una parte de la intervención, Julio, que me parece que es una idea mía, que es la del cinismo internacional. Es decir, el día que rompamos con ese cinismo y con esa forma de entender el mundo árabe y el tercer mundo, pues probablemente habremos ganado mucho. De todos modos, lo que estamos hablando para combatir ISIS es bombardeamos, que es echamos a los terroristas del espacio que tienen ocupado, quitamos financiación y no dejamos de comprarles el petróleo que le compra algún país, que ya parece que es evidente que hay países que están comprando el petróleo. Se está diciendo en las cumbres internacionales y de momento no han detenido a nadie, ni nadie ha salido. Pero lo que sí no he visto hasta ahora es, y a propósito de tu planteamiento, es ninguna acción en las redes sociales para cortar las campañas de Anonymous. Anonymous fue lo único, y incluso el otro día veía yo a alguien que decía que lo estaba haciendo muy mal Anonymous porque podía impedir que la policía rastrease no sé qué y tal. Quiero decir que estamos en escenarios diferentes, pero yo no oí todavía que ningún país hablase de cortar la propaganda, la propaganda esta tan moderna a la que tú te refieres. Sí, yo he estado en un debate sobre eso, de control de redes, y las fuerzas de seguridad europeas de momento lo que prefieren es estar escondidas para investigar en vez de cortar. Utilizar también, eso como pistas, ¿no? Sí, claro. Pero también tendría un problema constitucional, como sabe Roberto Blanco perfectamente, ¿no? Que, bueno, se podría una especie de censura, sobre todo en Internet, que es un medio abierto, libre por naturaleza, y volvemos a la paradoja democrática de antes. Evidentemente, yo creo que no se puede censurar, lo que hay que hacer es investigar y tratar de que los webmasters, los propietarios de esas redes, muchos de Estados Unidos, pero otras de Rusia y del Extremo Oriente, pues colaboren de forma más decidida con las fuerzas de seguridad para filtrar pues, ese tipo de mensajes y se pueda localizar. Si tacháramos todo lo malo que hay en Internet, no, claro, en fin, en Internet, es evidente. No acabamos. Es Roberto. Evidente. Sí, estoy leyendo estos días una biografía de Churchill, una de las muchas biografías de Churchill que se escriben todos los años, que se llama El factor Churchill. Todos los años se escriben. Sí, todos los años se escriben biografías sobre Churchill, sí, todos los años, 30 o 40 parece ser. 30 o 40 sí, todos los años. Todos los años, sí. Es un personaje... No las lees todas, caballos, algunas simplemente. No, esto lo dice el propio autor, ¿no? Está escrita por el alcalde de Londres, que además es un neoyorquino nacionalizado inglés. Y claro, es muy curioso porque, aparte del interés que tiene el estudio del personaje, ¿no? Insiste en una idea bueno, pues que es bien conocida, ¿no? O sea, en el año 40, Churchill es el único político inglés que es consciente absolutamente de que el nazismo es el mal absoluto. El único. O sea, los ministros del gabinete, o sea, la biografía comienza describiendo los debates entre los 7 miembros del gabinete de guerra, entre los que están 2 laboristas, 4 conservadores y un liberal, los debates que hay sobre el nazismo y cómo la posición de la no intervención, del apaciguamiento, es absolutamente mayoritaria. Y entonces la biografía trata de buscar por qué un individuo del que llega a decir que es un borracho de solemnidad, esto en algún momento determinado del libro, ¿no?
porque hay un individuo que es capaz, cuáles son las claves personales que determinan, entre ellos la valentía, es decir, el coraje, ¿no?, que determinan que haya un individuo que diga, no, esto es el mal absoluto y hay que combatirlo. Esto es el mal absoluto y tenemos que combatirlo. Y hay que pagar un precio, y si hay que pagar un precio, se paga. Y nosotros lo vamos a combatir. Y consigue esto meter a Inglaterra, al Reino Unido en la guerra, y el Reino Unido salva al mundo, salva a Europa del dominio nazi. Hace incluso, en algunos momentos, la biografía hace hipótesis sobre qué pudiera haber ocurrido si Inglaterra no hubiera intervenido, ¿no? Bueno, hay ahora una serie, ¿no?, que es la distopía de que parte de la serie de que el nazismo triunfó, ¿no? La distopía esta de que qué hubiera ocurrido si el nazismo triunfa, ¿no? Y además con la convicción absoluta de que si los ingleses no se hubieran levantado... De que podía haber sucedido. Podía haber sucedido perfectamente bien. Los americanos no tenían ninguna ganas de entrar en la guerra, entraron en gran medida presionados por los... Entonces, yo creo que solo en los momentos en que se produce los atentados terroristas, de pronto el mundo toma conciencia de que estamos combatiendo al mal absoluto. La descripción que hacía Lucía, muy interesante, yo creo, esto lo que les espera a las mujeres. Bueno, hay una parte de la descripción que hubiera sido perfectamente intercambiable con las juventudes hitlerianas, ¿no? Esos chavales que se incorporan con 15, con 14, con 13 años a las juventudes hitlerianas, que se sienten parte de un grupo, que tienen una idea de superioridad racial, las mujeres al servicio de los hombres, la superioridad de la... Es decir, estamos ante el mal absoluto, ¿no? Es decir, esto es el mal absoluto y hay que combatir este mal. Es decir, y yo tengo la impresión de que hemos estado conviviendo con este mal en nuestro entorno, sin ser conscientes de que estaba creciendo, era el huevo de la serpiente que crecía, y que solo en momentos puntuales en que efectivamente, ¿no?, se produce un atentado, de pronto nos damos cuenta de que nos percatamos de que estamos con ese mal absoluto. Los imanes en las mezquitas, no digo todos ni la mayoría, pero han estado haciendo lo que les ha dado la gana. No se sabía lo que pasaba en las mezquitas. Y esto era conocido por todos los gobiernos occidentales. Hay ese fenómeno nuevo también de las mezquitas de garaje, que se llaman, ¿no? Sí, que son mezquitas que pero incluso las que no eran de garaje, las que sí, estaban abiertas, no se sabía lo que pasaba allí. Hace mucho tiempo que las autoridades canadienses descubrieron que los conflictos entre las familias que pertenecían, que eran musulmanas, las resolvían, no se resolvían en los tribunales, que las niñas se casaban desde que los matrimonios eran amañados. Todo esto se sabía y no se hacía nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Se tenía la idea de que aquello era un modo de vida que había que respetar porque sencillamente era distinto. Yo creo que la toma de conciencia de eso, me imagino, Julio, que es fundamental, ¿no? Sí, realmente hay muchos elementos complejos, pero yo creo que el más importante, lo que decimos antes, es el compromiso, no solo el compromiso de la sociedad internacional para ponerse de acuerdo, sino, como decía Roberto, es el compromiso social interno y de los partidos y políticos y de los agentes sociales y de los gobiernos, de que hay que afrontar el problema y hay que resolverlo. No solo cuando hay un atentado. Claro, hay que resolverlo no solo desde la tolerancia, porque la democracia se basa en la tolerancia, en la libertad, en la justicia, sino también a veces con sistemas represivos para evitar que esos agentes de radicalización, llámese imanes o llámese mártires, héroes retornados, sigan ejerciendo su labor. A veces el derecho tiene que imponerse a través de sanciones correspondientes y no aceptando a lo mejor cosas que hemos aceptado hasta ahora. ¿Cómo podemos aceptar en algunos países occidentales el niqab o el hijab, esas formas de vestimenta que Claro, pero entramos aquí en un territorio, ¿dónde está el límite? Porque de estos, bueno, hace tiempo que en España no hay conflictos en relación con este asunto, pero ¿dónde está el límite en la vestimenta? Claro, cuando Mitterrand dijo que había que prohibirlo en la escuela, lo tuve desde el principio completamente claro y siento decirlo porque yo sé que esto absolutamente prohibido. Es decir, a la escuela se va sin símbolos religiosos, porque es la escuela. Y se terminó. Y si eso supone que hay que prohibir otros símbolos religiosos, se prohíben todos, y ya está. Es decir, no se puede tolerar esto, hombre, no. El burka es no, pero hay calles de Londres que es una cosa que pone los pelos de punta. Pero hay otras vestimentas que no son el burka. Este es un ejemplo, yo creo que del nihilismo occidental que ha en gran parte catapultado a la situación actual al Estado Islámico. Yo lo veo evidente. Aunque la solución no sea simplemente bombardear, la solución tiene que ir mucho más allá de compromisos políticos y de educación en tolerancia y en respeto a los valores y en gestión de los posconflictos, va más allá, pero yo creo que hay una dejación occidental preocupante. Tú, Cerviño. Bueno, os dous discursos son magníficos. A información que nos deu Xulio é realmente
moi clarificadora. Eu concordo plenamente co discurso de Roberto. Por certo, outro día, bueno, os outros 3 colegas que estuveron discutindo a min rasgáronse as vestiduras, se rascaron as vestiduras, as vestiduras, porque comparei isto co nazismo. Vamos, é un islamofascismo, así chamado, en moitos medios e moitos ensayistas. Non teño ninguna dúbida, eu creo que é o mal absoluto. É equiparable ao nazismo. Algúns amigos meus criticaronme por comparar esta situación. É comparable, Xulio? É peor co nazismo. Bueno, peor, carai. Estamos establecendo... Non rematei. Sí, xa sei, pero simplemente quería que Xulio valorase isto. É peor que o nazismo? Pero hai algo peor que o nazismo? Bueno, é igual, é o mal absoluto. Igual. No, pero hay una cosa, por ejemplo, es peor que el nazismo. El nazismo cogía las obras de arte y las robaba. El nazismo, los nazis, no destruían los cuadros que robaron en el Louvre. Se los llevaban para casa. Claro. Y estos destruyen el patrimonio histórico mundial. Es algo inimaginable. Están pasando cosas que no habían pasado nunca en la historia de la humanidad. Los nazis robaban el patrimonio y se lo llevaban. Estos lo destruyen. Es algo inimaginable. O sea, es algo... O nazismo é unha ideoloxía moderna. E o islamofascismo é unha ideoloxía medieval, aínda que adaptada, efectivamente, ás tecnoloxías actuais. Quero dicir que outro día me autorreivindico. Outro día, sí, porque Churchill-Chamberlain, non? E dixen, eu son Churchill e non Chamberlain. Claro. Claro, entonces dixen, Chuco se subió, se creció, pois sí, non, eu son, evidentemente, que é unha maneira de posicionarme. E Churchill viña advertindo a única etapa da súa vida... Desde os primeiros anos 30. Desde os primeiros anos 30. A única etapa na que Churchill, do que só leí unha biografía desas 40 que se publican cada ano, pero unha moi boa, non recordo un autor alemán, por certo, o mesmo que escribiu... Bueno, non me acordo. Bueno, é igual. Churchill, a única etapa da súa vida na que non estuvo no goberno, desde o ano 15 ou 14, que foi entre o 32 e o 39, cando ao invadir Polonia e declarar Inglaterra, o Reino Unido, a guerra a Alemania, Churchill nomeado por terceira vez Lord do Almirantazgo, que é ministro de Marina, e logo chefe do goberno 2 anos despois. Que país que en plena guerra é capaz de facer unha crisis parlamentaria do goberno. Eso é asombroso. Pero así, sí, é así. E quitar a Eden, creo que era o primer ministro, e nomear a Churchill. Bueno, quero dicir, Churchill viña advertindo, vamos a armar a Marina, estos alemáns están armando, nos van a montar un lío, e Chamberlain viña co papeliño de Múnich coa política de aplacamento. Non hai que aplacar a esta xente, hai que machacalos. Evidentemente, con as novas tecnoloxías, con todas as medidas policiais, as medidas de inteligencia, pero bombardeando, sinto decirlo, porque sei que é impopular, pero bombardeando, porque ten un territorio. Todas estas cousas que nos contou Xulio, moitas delas se producen porque hai un territorio. Si non, non se producirían. Esa oficina de matrimonios se produce porque hai unha cidade ali. O petróleo o teñen porque o collen ali. Se os expulsamos dali, se acabou o petróleo para eles. As fontes de financiamento. Non, eso é evidente. Que tan evidente? Xa sí, que o 50 e tantos % dos españois están en contra da guerra. Claro, lle pregunta, usted está a favor ou en contra da guerra? En contra, coño. Claro, quen está a favor da guerra? Claro, pero quero dicir eso. Logo, unha consideración sobre a intervención de Xulio, unha pregunta, máis ben, non? Leín, bueno, intuitivamente pode ser verdade, que hai tamén nestes yihadistas europeos xente de clase media, algunha xente de clase media, ou bastante xente de clase media, non dos banlieues, nin dos barrios multiculturais de Londres. Xente de clase media. Había alguén o enlazaba ti fixeches un apunte en ese sentido, co terrorismo rojo dos anos 60 e 70, coas brigadas vermellas e coa Baader-Meinhof. Ese radicalismo esquerdista dos 60 e 70, bueno, non sei que hai de certo neso, pregunto a túa opinión. Sí, non é unha idea miña, leí non algún parecido a Baader-Meinhof ou ISIS? Non, non. Explícome. Que algúns destes mozos europeos de clase media radicalizados obedecen ás mismas causas que no seu momento explicaron que mozos europeos de clase media se apuntaran ás Brigadas Vermellas e a Baader-Meinhof, é o que quero decir. Xa sei que ideoloxía é outro tipo. Radicalismo... Sí, tú que ten mucha razón en sus afirmaciones, no. Por un lado, ¿por qué ISIS es tan diferente a Al-Qaeda o a los talibanes? Porque tiene una base territorial
consolidada, donde tiene estructuras sociales, donde da educación, donde da sanidad, y eso hace que sea cualitativamente diferente. Paga, coño. Paga funcionarios, paga ejército, paga profesoras para que den clase, paga enfermeras para que cuiden de aquella manera a las mujeres. Es decir, eso es un salto cualitativo en el movimiento terrorista internacional histórico. Por lo tanto... Es un protoestado. Es que claro, hay países fallidos que no tienen ese claro, por lo tanto, hay que sin duda no solo bombardear, sino que hay que entrar por tierra y destruir ese territorio. También. Pero ahí es donde, Julio, me perdonáis, ahí es donde está Churchill. Es decir, que el gran problema que se plantea en el 39 y en el 40, no en el 39, en el 40 es ¿qué precio tenemos que pagar? Y el gran debate entre Churchill y los partidarios del aproximamiento es no vamos a pagar un alto precio. Porque había que pagar un alto precio. Gonzalo claro, Caballero, que me faltas... Un precio del carajo se tú pagó. por escuchar. Claro que se pagó. Bueno, a ver, no, si... yo tengo un discurso más matizado sobre este tipo de cuestiones, en general. Como siempre, Gonzalo. Me parece ¿Qué quiere decir exactamente? No quiero decir nada. Lo digo desde el aprecio intelectual y personal. Sí. No, es decir... yo puedo compartir, es decir, esto no es una cuestión muy compleja y yo creo que estamos viviendo al rebufo de lo que han sido unos atentados hace unas semanas. Sin duda. Y entonces yo creo que estas decisiones hay que tomarlas también con toda la perspectiva histórica. Estoy convencido de que hay que combatir totalmente la ideología que plantea el Estado Islámico, creo que hay que combatir totalmente el modelo de sociedad, de organización política y de control de la violencia que quieren plantear, pero creo que incluso admitiendo esto hay que plantear cuál es la estrategia más sosegada y más inteligente para hacerlo. Es decir, que detrás del discurso que yo puedo compartir de no compartir nada, incluso la idea de intentar que es el mal absoluto o de que hay que machacarlo, ese planteamiento luego hay que llevarlo a una estrategia operativa que sea efectiva. Sin duda. Y esto no es como la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual con ejércitos tradicionales se gana una guerra y se zanja todo. Yo creo que esto hay que tomarlo con perspectiva porque, es decir, es cierto que tiene Daesh o ISIS tiene ciertas novedades. Es decir, tiene un cierto de control de territorio, pero bueno, esto de que es consolidado habrá que verlo, ¿no? Es decir, ¿es consolidado en cuántos años? Porque un territorio, un Estado, se consolida en décadas, en años, no es una cuestión de que en un escenario de guerra controlen un determinado territorio porque han ganado unas batallas, controlan... a los saharauis, ¿no? Bueno, claro, controlan centros de poder, a la vez tienen financiación, sí, es cierto que pagan, es cierto que a veces destrozan las obras de la humanidad, patrimonio cultural, otras veces no, porque ya empiezan a ver que ya les da negocio y por lo tanto ya entran a venderlas. Y alguien Entonces, las compra. esto es todavía un proceso... Lo que yo quiero decir es que a la hora de plantear, es decir, que el modelo ideológico no nos sirve, eso lo tenemos claro. Que el modelo de sociedad que plantean no nos sirve, lo tenemos claro. Que hay que considerar la posibilidad... Sí, no, que hay que considerar la posibilidad de la intervención militar. Yo también creo que hay que considerarla. Yo creo que hay que buscar la estrategia que para machacarlo sea más inteligente. Bueno, pero en esa estrategia lo que yo no tengo claro es que el nivel de intervención absoluto, inmediato, radical, sea lo más claro. Eso es lo que quería plantear. 15 segundos Tupo y acabamos con Julio. Venga. No, quería decir... No digo... Hay que buscarlo de manera efectiva. Outro día, algún amigo meu díxome que estaba en posicións de casi de extrema dereita, non? Claro, un comunista, comunista non o digo por mal, ao revés, teño moitos amigos comunistas e valoro moito o sacrificio dos comunistas en España, pero contra o franquismo, pero díxome, é casi extrema, claro, calei a boca inmediatamente, dixe, bueno, todos os diputados comunistas franceses votaron a favor da intervención, todos os diputados comunistas, todos os diputados socialistas menos 3, todos os diputados ecologistas menos 3, todos os diputados radicais, todos os diputados de centro e todos os diputados conservadores, todos os diputados comunistas. 26 Por lo tanto, que pasa con os diputados comunistas franceses? Agora se volveron de extrema dereita. Rematamos con a última... ¿Queres aportar algo muy rápido? Yo quiero decir que en toda esa perspectiva de largo plazo tenemos también que ampliar el foco y ahí tenemos un modelo de sociedad terrible para la población y demás, pero detrás, y los que sois especialistas en derecho sabéis por las dificultades que hay del derecho internacional, que es el mundo de mayor nivel de imperfección, de injusticias, de desequilibrios, porque podemos ver otro tipo de sociedades con las cuales no nos estamos planteando nada similar. No hay más que ver, por ejemplo, el gran coloso económico que es China, en la cual detrás de la dictadura china ocurren muchísimas cosas, ya ha ocurrido, no tanto como, pero de todo casi, y al final esto ni tan siquiera está en la agenda de debate. Entonces, esto es lo que quiero plantear. Y vemos a los líderes del Partido Popular, por poner un ejemplo, visitando a las autoridades chinas y diciendo que la revolución... O los de Arabia Saudí, por ejemplo. Países de África donde se están produciendo auténticas matanzas. Yo creo que hace falta una filosofía un poco más de fondo de cómo plantearnos el orden internacional y la intervención de Occidente contra otro tipo de sociedades, culturas y planteamientos bélicos. Cerramos el debate con Julio. Yo creo que los analistas militares tienen clara qué hacer, ¿no?
lo que hay que hacer es militares, no políticos, ojo, el consenso militar está claro. Hay que seguir bombardeando para acabar con ciertos puntos neurálgicos y hay que entrar por tierra con tropas. Claro. Pero para ello hay que tener en cuenta a Al-Assad. Es decir, Al-Assad Solo es se puede entrar con imprescindible. tropas si entra Siria. Solo pueden entrar los sirios apoyados, bueno, con los kurdos y los materiales. sirios. Y para este viaje hacían falta tantas alforjas. Sí, porque el aliado de Occidente, Arabia Saudí, financia al Daesh y el aliado de la OTAN, Turquía, compra el petróleo y suministra... A Segunda Guerra Mundial, a pesar de la importancia de Churchill y los norteamericanos, se gana porque a Unión Soviética, a base de un enorme sacrificio, gana a batalla de Stalingrado e a batalla de Kursk. Eso quebra o espinazo do exército alemán. E a Unión Soviética, Stalin, era un asesino. Os occidentais o sabían. E salían con él, porque o enemigo a batir era maior, máis importante. Así de claro. Así de claro. Por eso dije antes que yo creo que antes o después acabamos con el Daesh desde el punto de vista militar de forma clarísima. Antes o después, dependerá del compromiso internacional o de la rapidez para hacer una coalición. El problema es el post-escenario. Ese es el problema. Bueno, ¿Por qué? Porque hay un elemento cultural religioso inquietante. Lo dijo Marx, ya que citamos antes a los marxistas, lo dijo Marx, cuando la superstición religiosa se une con el poder económico, político y militar, se acrecienta el riesgo. Y el Islam, la mayor parte de las interpretaciones del Islam vinculan el poder político y jurídico con el poder religioso. Mientras no haya esa separación, el riesgo va a estar plenamente permanente. Costou 400 en Occidente, anos. E algúns como Rouco Varela siguen pensando o mismo. En Occidente... Rouco Varela sigue pensando eso. En Occidente es una situación medieval, pero en el mundo islámico esa situación sigue en el siglo XXI. Ese es el problema religioso y cultural que hace muy difícil un post-escenario de libertad y de democracia. Bueno, pues de verdad muy interesante esta conversación que tenemos pendiente. Seguro que recurriremos a ti, Julio, en el futuro, porque tengo la sensación de que de momento este fenómeno vamos a seguir conviviendo con él. Muchísimas gracias. Gracias, esperemos no tener que hablar de esto más, pero bueno, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Vamos a hablar de política, de campañas electorales, pero tenemos dos noticias de última hora que tienen que ver con una ciudad, y es la de Vigo. Enseguida volvemos.